Hábitos saludables para todos, un podcast para la comunidad. ¿Qué es para ustedes una buena alimentación? Algunos pueden decir que es comer 5 veces al día, otros comer frutas y verduras. Otras personas podrían decir que es no saltarse ninguna comida formal, siempre comer desayuno, almuerzo, la cena. Algunas personas podrían pensar que es comer lácteos, o no comer carnes, o alimentos de origen animal. Como ven, existen distintas maneras de poder responder a esta pregunta y tiene muchos factores y visiones que van a afectar que una persona considere que su alimentación es saludable o no. En el capítulo de hoy hablaremos de alimentación. Conversaremos con nuestros panelistas sobre la calidad de alimentación en nuestro país, de los índices de sobrepeso y obesidad que existen en Chile y sobre los facilitadores y barreras que existen para que podamos lograr una alimentación adecuada. Hoy me acompañan dos panelistas. Andrea Herrera, psicóloga, profesora asistente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y magíster en Psicología de la Salud. Ella es parte de un grupo de profesores que realiza un curso de hábitos saludables para estudiantes universitarios de nuestra misma universidad. Muy bienvenida, Andrea, a nuestra conversación de hoy. Gracias, Diego, por la invitación. Además, nos acompaña Matías Ríos Erazo. Él es psicólogo y académico del área de Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Matías, además, trabaja con personas que tienen sobrepeso y obesidad, ayudándolos a cambiar sus hábitos en relación a la alimentación. Y es parte de este grupo de profesores que realiza el curso de hábitos saludables para estudiantes universitarios. Bienvenido, Matías. Gracias por la invitación, Bego. Soy Begoña Ruiz y esto es Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad. Bienvenidos a Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad, donde exploramos juntos el camino hacia el bienestar y descubrimos prácticas saludables que pueden hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Bueno, Matías, Andrea, en primer lugar quería preguntarles cómo es la alimentación de los chilenos, cómo comemos. Bueno, los datos no son muy actuales, pero los datos del año 2016-2017, cuando se hizo la última encuesta nacional de salud, dice que comemos bastante mal, la verdad. El 70% de la población tiene un exceso de peso, yo creo que vamos para más, ¿cierto? Cada vez hay más niños con sobrepeso y obesidad, que es muy preocupante. El consumo de ultraprocesados se ha disparado, ¿cierto? Con esta vida agitada. Se tiende a comer más fuera de la casa, se saltan el desayuno, entonces lo reemplazamos por una leche en cajita con un paquete de galletas, entonces la alimentación de los chilenos es mala. ¿Y qué podríamos decir con respecto a lo fácil que es consumir bebidas, ultraprocesados, galletas, snacks? ¿Están más cerca del usuario, de los compradores hoy en día, Matías? ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que efectivamente es más fácil. Resulta, no sé, pues cuando uno ve y va caminando quizás por la calle, uno se da cuenta que es mucho más fácil acceder a un alimento ultraprocesado que algún tipo de alimentación más saludable. Entonces, yo creo que cotidianamente todos nosotros vemos de que es mucho más fácil el acceso. Además, podemos ver que el valor que tiene, es decir, el precio, tiende a ser no muy alto. Entonces, también eso es otro factor adicional que también podría explicar por qué no estamos comiendo tan bien. Y facilita en el fondo la compra de esos alimentos. Claro. En el metro, por ejemplo, uno entra al metro y en algunos lados el olor como a media luna. Sí. A cabritas, a Hay caramelo. que decir que es rico, pero no. O sea, y es como a propósito, en el Sí, fondo, obvio. como que te abre el apetito, están ahí disponibles y si uno mira cuántas cosas saludables hay a disposición en el metro, Muy poco, nada, podría muy ser. poco. Podríamos decir entonces que es un patrón de alimentación bastante monótono y calóricamente denso el que tenemos los chilenos, ¿cierto? Y también cocinamos con exceso de sal, hay mucho uso de aceite, grasas saturadas. Entonces, la verdad es que no es muy prometedor lo que se nos puede señalar en el futuro para una tercera encuesta nacional de salud, ¿verdad? Ahora, ¿creen ustedes que se come más afuera del hogar que dentro del hogar en relación a las jornadas de trabajo, ¿verdad? Que tenemos largas.
¿Cómo se da este patrón? Sí, yo creo que la Andrea en algún momento hablaba del factor tiempo. Yo creo que en muchas ocasiones la gente tiene poco tiempo para poder prepararse su comida, eventualmente llevarse su comida, entonces tiende a darse mucho este tema del comer fuera de la casa. Y siguiendo un poco la misma línea, el poco tiempo eventual que tiene disponible la población lleva a que ojalá comamos una cosa muy rápida, y ahí aparece, por ejemplo, el tema del consumo de ultraprocesados, ¿no Mm. es cierto? También yo creo que no todos tienen espacio para comer en sus trabajos. Claro. No Claro. todos tienen casino o una oficina donde poder comer, tienen que salir a comer fuera. Mm. Sería una importante barrera entonces Sí. para poder comer más saludable. Ahora, ¿qué entendemos por una buena alimentación? Mm. O sea, yo creo que en la introducción tú lo dijiste, una buena alimentación depende claramente de la persona y la postura que puede tener respecto a esa idea, ¿no es cierto? Pero como en consenso se entiende que una buena alimentación sería algo muy variado, que tiene como múltiples alimentos de los distintos grupos, como entendíamos antes, ¿se acuerdan? Como la de la pirámide. Claro. Que bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, me parece, en el siguiente podcast. Que sea un alimento muy variado, que incluya distintos tipos de proteína, tanto de origen animal, vegetal, distintos tipos de fruta. El tema de los colores era algo recuerdo que es muy importante. Ojalá tratar de alimentarse con distintos colores de verduras, por ejemplo, ¿no Mm. es cierto? Sí. También equilibrada, básicamente que se pueda lograr una proporción adecuada según las distintas necesidades nutricionales también. Claro, es decir, que sea en el fondo suficiente en cuanto a todas esas necesidades energéticas que tenemos como seres humanos para poder realizar las actividades a las que nos enfrentamos diariamente, pero que no tenga tampoco excesos ni deficiencias, me imagino. Ahora, hay un punto bastante importante que sería como el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? ¿Se reconoce hoy en día este aspecto dentro de lo que sería una alimentación saludable, Andrea? Sí, yo creo que, sobre todo, por ejemplo, ahora con el tema de los microplásticos, que ahora uno sabe que cuando estás consumiendo cualquier alimento o incluso agua, estás consumiendo microplásticos, y ya todos tenemos dentro de nuestro organismo. Entonces yo creo que también el poder como volver al origen, comidas más caseras, también a la larga terminan siendo más sustentables con el medio ambiente y más sanas también. Que fue algo que cambió hace un tiempo, yo creo que hace unos 10 años atrás al menos, no estaba esta idea de que una buena alimentación implique la sustentabilidad, y yo creo que eso también es interesante, entendiendo que al final necesitamos tener una alimentación que esté en consonancia con el tema del medio ambiente para que podamos realizarla a largo plazo. Exacto. Para cuidar el medio ambiente, favorecer economías locales y en el fondo hoy en día hablamos de lo que es el sistema alimentario, Claro. ¿cierto? Y en ese sentido, el cuidado de hacia dónde van los desechos y cómo estamos empacando todos los alimentos también tiene que ver con esa cadena de producción y no solamente con la oferta del alimento en sí mismo. Ahora, comentaba Matías al inicio que sobre las guías alimentarias, ¿cierto? Mm. Chile comenzó y describió sus primeras guías alimentarias en la década de los 90 y ahí seguimos cercanamente lo que fue haciendo un poco Estados Unidos en relación a la primera publicación de una pirámide donde no se definía muy bien el tamaño de las porciones y tenía algunos problemas que fueron identificándose a lo largo de estas décadas posteriores. Sin embargo, en el año 2023, Chile modifica y publica sus nuevas guías alimentarias basadas en alimentos. Entonces, quisiera que conversáramos un poquitito sobre qué es lo que es una guía alimentaria y si pudiéramos comentar algunos de los aspectos que las describen actualmente. Por ejemplo, como tú decías, Bego, el 2024 se empezaron a presentar en Chile estas guías. Anteriormente existían unas guías en Chile que estuvieron durante muchos años, recuerdo del año 2013, que eran básicamente 10 mensajes que o sea, se entregaban un poco a la población, donde está esta idea de la disminución del consumo de azúcar y sal, el consumir legumbres 2 veces al día, no sé si se acuerdan, el consumir 5 frutas
porciones de fruta y verdura al día. Bueno, y eso, posterior a eso, existían distintas limitaciones respecto a lo que significaba esa guía alimentaria. Y acá se desarrolló en el 2024 estas guías alimentarias basadas en alimentos, ¿ya? Donde la idea es que se incorporaba el factor cultural Ujú. y entregar como guías más fáciles para poder ocupar, o más bien para que sean más fácilmente implementables. Entonces se construyeron básicamente 10 mensajes, ¿no es cierto? Eh, no sé si los Podríamos comentamos todos. comentar alguno. Por ejemplo, el primero sería consume alimentos frescos de ferias y mercados, Sí. ponle color y sabor con frutas y verduras. Es decir, también está apelando a un aspecto emocional y de la cultura. Bebe agua varias veces al día, no esperes a tener sed, ¿cierto? Para tomar agua. Consume lácteos en todas las etapas de la vida. Y bueno, ahí también recomienda el aumento de pescados y mariscos. Bueno, evitar los ultraprocesados, que es como lo que está en boga ahora. Eh, y disfrutar la alimentación, yo creo que eso también es algo muy importante, ¿eh? Mm. Mm. Ahora yo, pregunta para Matías, o para ti, Bego, también, la persona común y corriente, ¿dónde ve estas guías? Si alguien quisiera saber más y leer sobre aquello. Bueno, están disponibles en las páginas del Ministerio de Salud y están fácilmente asequibles en forma de gráficas muy coloridas, donde los mensajes son bastante claros y nosotros podemos dejar también en el link del podcast, vamos a dejar el acceso a las guías. Pero igual, como tú decís, no sé si está como para allá orientada la pregunta, Andrea, que siento que podría ser mucho más difundida entre la población general, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de que cerca del 70% de la población presenta sobrepeso y obesidad, eh, debieran estar en todos los lugares, no solamente en lugares en los cuales cuando hay alguien interesado tienen que ingresar a la página o si alguien está, no sé, en algún tratamiento para buscar una baja de peso, por ejemplo, claro, el profesional de la salud tiene que tener la obligación quizás de poder entregar esas guías, pero más allá de eso no existe tanta difusión. Entonces, Quizás falta en el fondo que las difundamos. Ahora, a mí me parece súper importante relevar el concepto de disfrutar la alimentación y del aspecto cultural que fue incorporado en estas nuevas guías, porque, por ejemplo, las últimas tres mensajes son: comparte las tareas en la cocina, disfruta tu alimentación en la mesa, sin pantallas y acompañado, y protege el planeta. No desperdicies la comida, separa la basura y recicla. Entonces, me parece que es importante difundir que tengamos que volver a lo básico, a lo natural, a cocinar los alimentos desde la casa, a tratar de llevar el almuerzo en la medida de lo posible, para tratar de disminuir esos alimentos ultraprocesados que tienen sellos, que tienen excesos de nutrientes críticos como son los azúcares, las grasas, el sodio y las calorías. Claro, es que mira, yo creo que lo importante acá es que se amplíe el concepto de alimentación. Mm. La alimentación es más allá que una comida, Que la que es comer, nutrición, que la la nutrición, nutrición, claro. claro, ¿cierto? Es preparar el alimento, es reunirse, es compartir, o sea, tiene muchos otros aspectos y por eso es tan importante conversar respecto como a la alimentación saludable, porque no es solo el alimento o la nutrición, sino que va más allá y yo creo que por ahí también el tema del cambio de hábito puede ser tan difícil, porque no es Mm. solo un tema de alimento, también es un tema social, también es un tema emocional. También tenemos que integrarnos a este proceso de el cocinar, alimentación, es decir, es mucho más que el solamente nutrirnos, ¿cierto? Claro. Es compartir, es programarse, es comprar las cosas para poder tenerlas, para poder cocinarlas y luego comerlas. O sea, también incluye un orden y una planificación del hogar. Entonces no es menor. Pero bueno, los dejamos invitados para que las puedan descargar y para que las conozcan. Y bueno, hemos hablado de bastantes cosas interesantes en esta primera parte, así que los invito a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Quieres saber más de este podcast? Puedes seguirnos en Instagram, podcast.hst. Ahí puedes encontrar tareas para mejorar tus prácticas saludables o escuchar capítulos ya emitidos. También puedes ingresar a nuestra página web
www.odontologia.uchile.cl/HST y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos. Pregunta para los panelistas. ¿Cuáles serían, creen ustedes, los facilitadores y barreras para una buena alimentación en Chile? Partamos por los facilitadores. Bueno, yo creo que la educación es fundamental, ¿cierto? Sobre todo desde edad temprana, eh, para la elección de los alimentos, ¿cierto? Que los niños comiencen a distinguir, a identificar qué alimentos tienen mucho azúcar de las que no, qué es más sano, qué no. Y que Eh, conozcan sabores también, porque si no los exponemos a sabores distintos desde temprana edad, difícilmente después van a adquirir gusto por brócoli, betarraga, ¿cierto? Sí, toda la razón, ¿cierto? Como exponerlos a la diversidad de alimentación que tenemos. Y así que ellos también pueden empezar a elegir alimentación más saludable desde pequeños. Desde las colaciones, por ejemplo, que en el fondo que ojalá en los colegios y en los jardines se fomenten colaciones más saludables, creo que es una muy buena iniciativa. Ujú. Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre el tema de las políticas públicas también es central, pues, o sea, no podemos estar pensando solamente que los facilitadores para una buena alimentación están asociadas a la motivación de la persona o del sujeto. También las políticas públicas tienen que estar orientadas un poco a ayudar a que la población pueda alimentarse de buena forma. En la entrega de información adecuada, como por ejemplo la nueva ley de, no es tan nueva, pero la ley de etiquetado Sí. nutricional, ¿no es cierto? Que ha sido, bueno, hay que considerar que Begoña es una persona que sabe mucho respecto a lo que es este punto. Entonces, Begoña, utilizándote a ti, por ejemplo, En realidad me saco el sombrero ante esta ley porque no es solamente una ley que nos entrega información en relación a la información de los alimentos que tienen exceso de estos nutrientes críticos, que son azúcares, grasas, sodio y kilocalorías, sino que además tiene un componente de evitar la publicidad de estos alimentos altos en para niños, y esto en la televisión y también a nivel de dibujos y gráficas en el mismo empaque del alimento, como el Chocapic. como el Chocapic y otros, los Y yogures. los incentivos que traían antes, por ejemplo, Exacto. un juguete, un Exacto, bonito. un chocolate, un huevo de chocolate que tenía un juguete o una caja de hamburguesas que también traía un juguete, eso ya está prohibido en el fondo, entregarle un gancho a los niños como para que vendan para que compren, perdón, este producto. Y la otra parte tiene que ver con la prohibición de la venta de estos alimentos altos en escuelas y kioscos de las escuelas y de entregar estos alimentos en los almuerzos y en estos lugares. Yo encuentro que es muy positivo porque es una forma muy simple para poder elegir. O sea, cualquier persona, letrada, no letrada, el niño sabe que los sellos son malos, entonces cuando va al supermercado trata de elegir el que tenga menos sellos. Entonces creo que es una forma muy simple de identificar un buen alimento de un mal alimento. Exacto. Ahora, también es muy útil el uso, por ejemplo, de, no sé, cuando en algunas comunas se hace acceso a ferias libres los fines de semana, o generando identidad cultural, culinaria en relación al uso de pescados, legumbres de distintas comunidades, todo eso yo lo veo como un fortalecimiento y como claro, un facilitador para una alimentación más saludable. Ahora, tiene que ver con esto de la ley que estábamos conversando. Barreras para una alimentación saludable podría ser, por ejemplo, la publicidad dirigida a niños y jóvenes, porque ahí, Claro, que se escapa a la red nacional en el fondo, exacto. ¿cierto? Los niños consumen mucho videojuegos, YouTube, y hay estudios que muestran que hay mucha más publicidad de comida chatarra en horarios o en series infantiles que de adultos, por Ujú. ejemplo, que probablemente quizás hay mayor publicidad de alcohol, por ejemplo, no sé. Claro. Pero en el fondo sí hay mayor publicidad de comida chatarra en el horario infantil, en las series infantiles, en YouTube. Mm. ¿Sí? Y con el ritmo de vida ajetreado, yo creo que también falta tiempo para cocinar. Entonces, tendemos a comprar cosas que sean más fáciles de, no sé, mezclar o de abrir, simplemente comidas preparadas, y ahí nos alejamos cada vez más de
eso básico de tener el alimento en su estado natural, de cocinarlo, de mantener sus propiedades. Y claro, los ultraprocesados ahí nos han, entre comillas, facilitado la vida, pero hoy nos damos cuenta de los resultados que eso ha tenido en Sí, la pero población. sabes que yo creo que el mensaje del comer más sano y de los sellos ha penetrado en la población porque, por ejemplo, ahora hay mayor venta de cosas como, entre comillas, que podríamos también hablarlo, ¿cierto? Como Ujú. de más sanas, pero que en realidad no lo son, Claro. ¿sí? Como cosas como productos con el Chocapic ahora que tiene un poco de harina integral, ahora está la leche que tiene avena. Claro, es que parte también del objetivo de la ley era que los productores alteraran sus recetas, por así decirlo, de los Mm. productos para efectivamente disminuir la cantidad de estos nutrientes críticos para eventualmente no lograr tener el sello. Entonces, ese también era uno de los objetivos y eso se ha logrado. Hay muchas empresas de las grandes cadenas que han modificado múltiples veces sus recetas como para tratar de evitar no tener el sello, Que no sé si es tan bueno que al al final, final, claro, porque igual tienen azúcar o tienen azúcares ocultos y oculto. uno Sí, cree que es más saludable, pero de cierta medida teniendo esa información más la información de que quizás sería mejor una galleta de 2 sellos que de 3, igualmente nos da la claro, posibilidad de elegir algo un poco mejor o sí. menos malo. O por lo menos que la gente sepa qué está comiendo, sí, ese es el tema. Exacto. Bueno, y para terminar, quisiera preguntarles qué piensan que son los desafíos que tenemos de aquí en adelante como país en relación a la alimentación. ¿Cómo podemos mejorar? Mm. Yo encuentro que tenemos, bueno, lamentablemente tenemos demasiados desafíos como país. En primer lugar, tal como dijo en un principio Andrea, reducir esa tasa del 70% de personas que presentan obesidad y sobrepeso, lo cual obviamente está muy asociado a muchas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, entonces yo creo que es un desafío importante, ¿no es cierto? Por otro lado, intentar en la medida de lo posible disminuir esta desigualdad alimentaria que existe, o sea, no solamente en Chile existe una desigualdad en términos económicos, sino también alimentaria, donde hay grupos más vulnerables. Que no tienen un adecuado acceso o información a ciertos alimentos más saludables. Y yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos al menos dos desafíos importantes. Mm, sí, yo creo que concuerdo contigo, Matías. Creo que la energía tiene que apuntar para allá, ¿cierto? Como a ir disminuyendo la obesidad, que es una epidemia o pandemia, ¿cómo podría ser? Entre pandemia. Sí, asociado también a mucho sedentarismo. Y creo que seguir regulando la publicidad me parece que es una buena idea para informar también, para que la elección de los alimentos sea una elección informada y así podamos elegir alimentos más saludables. Por lo tanto, fortalecer la educación con seguir restringiendo la publicidad podrían ser unas buenas alternativas. Sí, y yo creo que es súper importante también que tratemos de fomentar entornos saludables en nuestras escuelas, en los espacios laborales, las comunidades, que nos permitan tener un espacio donde calentar el almuerzo, que podamos tener bidones con agua para poder llenar nuestras botellas. Eso me parece muy relevante porque no solamente mejoraría la forma en que nos sentimos, nuestra alimentación, nuestra salud, sino que también hace que el sistema alimentario sea más sostenible y eso es clave. Quisiera que Matías nos contara de la tarea que nos va a dejar después de todo lo que hemos conversado. Ya. Hay una bitácora de Sí, una alimentación. bitácora. Lo que pasa es que de todas las cosas que hemos hablado, en muchas ocasiones uno no tiene conciencia del qué es lo que come o cómo lo come. Entonces, la idea es que vamos a incluir dentro de lo que es el material que nosotros entregamos a las personas que escuchan nuestro podcast, una bitácora que es básicamente que los escuchas puedan indicar cuándo se salen de
las guías alimentarias de alimentación que también vamos a subir y que puedan indicar sobre todo en qué momento lo hacen. A veces uno tiende a salirse un poco más de lo que serían estas guías cuando uno tiene un poquito más de hambre, pero hay veces en las cuales uno no se sale por hambre, quizás se sale por otro tipo de factor, por dificultad en el acceso. Entonces lo interesante un poco de esta bitácora es que nos permite aumentar un poco el nivel de conciencia respecto a cuándo nos salimos, por qué nos salimos y con qué tipo de alimentación para poder tener un mejor manejo, ¿no es Oye, Matías, cierto? pero podrías comentar qué es salirse, porque alguien podría pensar, Sí, si yo no estoy haciendo una dieta, no me estoy saliendo, no me estoy claro, saliendo, no sí, podría llenar la bitácora. claro, sí, me refería sobre todo, sí, súper bien, gracias. Es como no seguir un poco las guías alimentarias. En la práctica, por ejemplo, la guía alimentaria te recomienda que comas, no sé, Alimentos legumbres, frescos claro. o tratar de consumir legumbres todas las semanas o pescado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa que durante, por ejemplo, una semana que no consumí ningún tipo de verdura? O en un día, cuáles fueron quizás las razones por las cuales no consumí verdura? Entonces, eso también nos da pie para poder, al menos a cada uno que esté llenando la bitácora, darle vuelta a qué ocurrió durante ese día que no pude seguir con esa guía, qué pasó que no pude comer verduras, por ejemplo, ese día. Ya, pero si por ejemplo alguien desconoce la guía o no, su vida no la sigue en base a la guía, quizás podríamos dar alguna adaptación y si a alguien le tocó saltarse el almuerzo o el desayuno, como que anote por qué le pasó algo así. Claro, sí, en la guía está, perdón, en la bitácora, eh, a partir de unas ciertas preguntas que uno puede llenar, eso te permite como aumentar el nivel de reflexión. Es como, claro, si te saltaste, por ejemplo, el almuerzo, hay que darle vuelta respecto a qué pasó en ese momento que no pude ingerir el almuerzo. Y hay quizás muchas razones, a veces se da por el tema de que uno tiene poco tiempo para calentar la comida o, no sé, O puede ser, por ejemplo, que un día de fin de semana, en vez de tomar agua, tomamos pura bebida o otra cosa porque estábamos en una celebración o teníamos alguna actividad fuera de la casa, etcétera, no había disponibilidad de agua. También podría ser ir monitoreando todas esas cosas en relación a los mensajes de las guías. claro, esa es Súper. como la idea. Súper, queda clarísimo entonces. Los invitamos a llenar la bitácora y quiero agradecerles, Matías y Andrea, por haber dejado este espacio para conversar y nos vemos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Gracias, Bego. Gracias. ¿Te gustó este capítulo? Compártelo, difúndelo. Síguenos en redes sociales en podcast.hst. También puedes ingresar a nuestra página web www.odontologia.chile.cl/hst y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos y prácticas saludables.